Las empresas familiares, definidas como aquellas que se encuentran gestionadas por familias cuyo sustento económico proviene principalmente del desarrollo de dicha actividad, tienen un importante rol que alcanza, vean este número, a una representación del 80% en el ecosistema empresarial de Uruguay. Es bastante. Y esta encuesta se llama Retratos de Familia. Me encantó ese concepto. ¿Qué información buscará? ¿Qué distingue a las empresas familiares? ¿Cuáles son los retos que enfrentan en este tiempo? Vamos a hablar con Ítalo Elola, director de asesoramiento de negocios de KPMG Uruguay, y con Verónica Balestro, coordinadora general del Centro de Empresas Familiares. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Un placer estar acompañándote y charlando un poco de estos temas con Verónica y contigo, que tanto nos interesa. Bueno, Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Verónica es coordinadora, como decíamos, del Centro de Empresas Familiares. ¿Cuánto tiempo tiene este centro? Bueno, este año estamos cumpliendo los 15 años, Ajá. Las 15 primaveras. Así con el que vals incluido, me decías, y está muy bien. Seguramente, todos invitados a bailar el vals. Está bien. Tengo la sensación de que no es tan conocido el centro, de pronto, por la población en general. Puede ser, sí. La realidad es que todos estos temas de empresas familiares, si bien hay otros países, por ejemplo Europa o América del Norte, ¿no?, donde están bastante desarrollados, la realidad es que en América Latina no. Que incluso con colegas de otros países decimos, bueno, a nosotros nos toca seguir sensibilizando sobre que existen determinadas situaciones y herramientas específicas para abordar lo que vivencian las empresas familiares. Así que estamos como en ese camino todavía de sensibilizar. Bueno, hoy tenemos por lo menos una gotita para seguir sumando al conocimiento de las empresas familiares, sobre todo aquí en Uruguay. Ítalo, desde tu condición en una consultora como KPMG, además con tanta trayectoria internacional, ¿es más difícil decirle a una empresa familiar que está haciendo las cosas mal? Bueno, o que no las está haciendo del todo bien, para ir al medio vaso lleno. Quizás no sé si más difícil, pero te supone conectar mejor desde lo emocional. Ajá, porque sabes que esa capa familia y lazo afectivo está muy presente en la toma de decisiones. Claro, entonces, hay que humanizar la comunicación. Siempre es probable que siempre haya un porqué muy válido de por qué se hacen las cosas de esa manera. Exacto. Y por tradición, siempre lo hicimos así. Porque, no sé, nuestro padre lo propuso así y lo tomamos como un dato de letra. Entonces sabemos que hay un componente afectivo la herencia de la gestión, de la forma, ¿no? Quizás en otros casos donde la mirada es más técnica pura, uno puede tener un poquito más de libertad a la hora de plantear esto es mejorable o no. Más allá de que siempre hablamos con personas, ¿no? Entonces, desde luego, eso claro, está. Pero acá se realza ese componente. Verónica, ¿y de temas laborales, empresariales, de trabajo se habla en el asado del domingo? Siempre. Y en los tallarines también. Y en los tallarines también. En realidad, bueno, lo que tratamos de hacer justamente es de dar a las empresas herramientas para que esas cosas no sucedan, ¿no? Y que las instancias de familia realmente sean así. Pero, o sea, se puede hablar, pero además con concordia, con armonía, no que se tiren con los platos, eso implica un trabajo, es un proceso que a veces implica muchos años detrás de trabajar para que eso suceda. A veces es nada más que el acuerdo, ¿no? Porque ¿qué pasa? Los miembros de la familia que no trabajan en la empresa se aburren como locos. Claro. Entonces, en el asado. Entonces la idea en realidad es que, bueno, que en las instancias de familia se respete y no se hable de la empresa. Ajá. El tema es que siempre existan temas, conversaciones que nos unan más allá de la empresa, porque mañana la empresa no está y nos quedamos sin ese espacio, sin ese encuentro, ¿no? Hay algunas series ahora que está tan de moda esto de las plataformas digitales que mencionan mucho el concepto de la empresa familiar. Y acabas de decir algo interesante también. No es que toda la empresa se integre, toda la familia se integra a la empresa. Claro. No tiene por qué ser siempre así. No tiene por qué siempre así, y hay todo... A veces por una elección del propio integrante de la familia, ¿no? Por elección, yo acá no quiero. Porque no hay espacio en la empresa, porque, a ver, la empresa familiar es sustento de una familia o de varias familias, pero la realidad es que la empresa es lo que es, entonces tiene que lograr ciertos resultados para seguir siendo sustento de esas familias, y por eso también acá incorporo otro concepto, que es que de repente a las empresas familiares se les exige justamente un nivel de proyección y de crecimiento para que pueda seguir siendo sustento, o por lo menos interesante, ¿no?, para participar del directorio, para que tenga utilidades para otros miembros de la familia, ¿no?
Y después están los perfiles, ¿no? Que me imagino también que debe haber mucho de eso en cuanto a la propia integración familiar, las disputas a veces en términos muy civilizados, en otros no tanto. Y ni te digo de la familia política, También, porque eso es un capítulo claro, aparte. tenés razón que se suma la familia política a veces. Ítalo, ¿y podemos describir como un modelo de familia empresarial uruguaya? ¿Hay como características bien propias de Uruguay? Bueno, si pensamos un poco en los resultados de la primera encuesta, que es la que hasta ahora nos da un poco la piedra angular y lo hemos concebido como un hito, como estaba a sumar muchos más datos, historia, ¿no? La idea con esto es, ya teniendo un producto a nuestro entender atractivo, lindo, que ya está comunicado, debería ser un buen incentivo para la segunda. Ahí las características que identificamos, y yo lo he comentado muchas veces con Verónica, muchas son validaciones de presunciones que teníamos. Ajá. Es decir, por ejemplo, normalmente conviven 2 generaciones, entonces sabemos que es lo usual que haya 2 generaciones conviviendo, una que está, diríamos, perfeccionando, madurando para tomar el rol, el momento de la sucesión, donde hay un interés muy alto de que la empresa familiar continúe siendo empresa familiar. Ajá, entonces, claro. Esa expectativa de que la generación siguiente continúe con el legado, continúe potenciando la empresa. Más allá de que te aparezca una oferta tentadora de pronto. Y eso puede aparecer. Y de hecho preguntamos eso y la mayoría respondió de que no es su prioridad, y de hecho si lo consideran lo harían siempre y cuando el resto de la familia esté de acuerdo. Es decir, es muy fuerte el componente de querer continuar con la hay un componente de prestigio, claro. de protección del apellido familiar. Muchas veces tu marca está ahí, la marca de la familia, ¿no? Y eso a veces nos tocó ser parte de algunas operaciones donde, ya desde el punto de vista de una transacción, donde una empresa familiar era la que se vendía porque, bueno, por vía de los hechos no había nadie en la familia que iba a continuar el legado, y había como condiciones y expectativas muy marcadas en el perfil del comprador, para que aun cuando no estuviese más el fundador en el negocio, ese negocio siguiera teniendo las raíces de lo que se fundó. Sí, o sea, creo que todos conocemos, lo afectivo, claro, ¿no? Todos conocemos casos en Uruguay de familias que tenían una enorme trayectoria familiar y que después de ser, digamos, vendidas a gente por fuera de ese entorno familiar, seguía manteniendo el apellido, ¿no? Esa cuestión, esa impronta del apellido, aquí siguen funcionando con el espíritu de los X, ¿no? Digamos, hay varias, allá en Tacuarembó hay una en particular muy importante. Verónica, y de pronto, lo que le preguntaba a Ítalo, se da esa circunstancia de la particularidad de la empresa familiar uruguaya, más allá de que también tiene características propias de la empresa familiar en todo el mundo. Me pregunto si en este caso hay algún rubro donde se distinga más la empresa familiar, o ahora que hablábamos de un 80% de penetración en el ecosistema, cruza todos los rubros, me imagino. En realidad hay algunos mitos alrededor de las empresas familiares, del tamaño, del sector. En realidad entendemos que son nada más que eso, o que la tercera generación la funde, ¿no? Esos son mitos en realidad. Y no es que, o sea, cumplen con la estadística. O sea, la mayoría son pequeñas y medianas, hay pocas grandes, pero porque la estadística de cualquier empresa es así. Claro. Y a nivel de sectores, bueno, algunos entendemos que tienen un alto componente de empresas familiares, como el agro, sí, por claro, ejemplo. Sí. Pero la realidad es que allí, no recuerdo bien, pero me parece que industria y comercio era uno de los fuertes. Claro, también ahí tenemos que tener en cuenta, de alguna manera, por los canales que hicimos la difusión más fuerte de la encuesta primera. Entonces también puede haber un tema estadístico, es decir, el sesgo involuntario de, bueno, si yo busco la palabra más de ciertos rubros, que quizás yo piense que eso es estadísticamente representativo de toda la población, y por el momento no estamos en ese nivel. O sea, en principio creo que sería lo más lógico sería pensar en que no hay un rubro particular. Hay algunos que uno puede pensar de que tienen una lógica familiar más fácil de resolver, o a veces temas vinculados con la comida en el barrio, que todavía existe mucho, que podemos pensar de que hay sectores que son más fáciles de volverse un sustento familiar. Y mencionabas los mitos. La encuesta seguramente tiene como una intención ir derribando algunos que ya no corresponden a este tiempo.
Bueno, en realidad la encuesta, como era la primera que se hacía en Uruguay, esto de que hicimos historia, nos brinda información como de diversas índoles, ¿no? Desde el nivel de facturación, cómo se compone, cuáles las proyecciones, cuáles son los desafíos principales que tienen las empresas familiares, pero no los junta, digamos, con esos tres mitos en realidad que son como los más pesados, los más importantes, y que sobre todo esto de que la tercera generación la funde es lo que queremos derribar, es ¿no? Lo que porque derribar. El origen en realidad no tiene nada que ver ni con Uruguay, ni con todos los sectores de las empresas, etcétera. Porque además la tercera generación ya va tan condicionada por eso que probablemente le salga bien eso de fundir. Lo que sí es importante de uno de los resultados que arroja la encuesta referida a ese mito es esto de el deseo de continuar el legado en la siguiente generación, pero para eso hay que hacer algo. O sea, no pasa eso por ósmosis o porque estamos viviendo todos en casa y entonces los nenes van a tener interés. Y hay que hacer algo desde que son chiquititos. Y en algunos sectores capaz es más fácil, como el agro, que de repente viven ahí, o la casa de vacaciones es ahí, y entonces se van formando los chiquilines claro, ya saben lo que es el campo, ya saben la vaca, las inyecciones, no sé cuánto, pero en realidad hay otros sectores que no tienen esa posibilidad. Entonces, si los chiquilines no van a la fábrica o no van al comercio, no están, no acompañan, o los padres no transmiten después en casa qué es lo que hacemos, es tratar de que sea una decisión informada para ellos, para que cuando ese niño que se vuelve adolescente y adulto diga esto no me interesa, que sea una decisión informada, pero que realmente conozca qué es lo que deja o qué cosas sí le podrían gustar si formase parte efectiva. Pero estábamos hablando del campo. Hasta en el campo sucede que muchas veces hay una tendencia de decir, bueno, vos vas a ser agrónomo, ¿no? Me imagino. Y capaz que el chiquilín no tiene ningún interés en eso, ¿no? Ni en agronomía, ni en veterinaria, ni empresariado agropecuario. Nosotros vemos cada vez más esta tendencia a que mis hijos hagan lo que realmente quieran. Incluso notamos que las siguientes generaciones cada vez están más formadas, ¿no? No es que salen del liceo y empiezan a trabajar en la empresa, sino que ya tienen sus estudios de grado, de posgrado, sus másters. Entonces, pero lo importante es un poco esto que decía Ítalo, que la decisión sea informada. O sea, la libertad la tenés cuando conocés las opciones. Entonces, el desconocer la opción de la empresa familiar tampoco es una opción, ¿no? Bien, bueno, hoy hablábamos de cuestiones emocionales a la hora de transmitir, ¿no? Y leía algo a Verónica que me resultó muy interesante y que me parece que es bueno plantearlo también aquí en esta mesa. Y es, por ejemplo, trabajar, ser eficientes, competir, ser rentables, de eso se trata el cometido de una empresa, ¿no? Pero cuidar los lazos de amor. Sí. Y me parece interesante eso. Es que las empresas familiares tienen ese desafío, tienen los mismos desafíos que cualquier otra empresa, de rentabilidad, de cumplimiento de objetivos, de inversión, etcétera, y además el cuidar un equilibrio que se tiene que dar entre todo lo que es de empresa y todo lo que es de familia. Y el cuidar los lazos de amor tiene que ver con esto, ¿no? Con convivir, con redescubrirse, con conocerse desde otro lugar. No soy el mismo en casa que en la empresa, entonces ahí está como todo un redescubrimiento de cuáles son esos perfiles que se complementan. Hay familias rotas como consecuencia de empresas a las que no les va bien. Sí, claro. Podemos pensar como, no sé, se me estaba ocurriendo ahora, ¿no? Buscando por este medio algo más visual, ¿no? O sea, pensemos en una mesa de tres patas. Una pata es la familia, una pata es la propiedad de la empresa y otra es la empresa en sí mismo, el negocio. Y para que esto de alguna forma esté firme y crezca, las tres patas tienen que, digamos, crecer o convivir de una manera armónica. Sabemos que van a haber movimientos porque es normal como que cualquier empresa, pero hay una pata que solo pasa acá, que es la familia, y somos familia todo el tiempo, no cuando estamos en la empresa. Entonces acá hay algunas anécdotas como bien significativas, ¿no? Esto de, bueno, pero y además de verse en la empresa, ¿festejan los cumpleaños? Y a veces la respuesta es no. O un empresario la otra vez me decía, estoy feliz porque salimos a almorzar con mis hermanos, trabajan los tres en la empresa, y hablamos de algo que no tiene nada que ver con la empresa. Entonces, y ahí te das cuenta como la empresa te puede absorber, te puede consumir mucho, y estos espacios y estas conversaciones de unión en realidad se pueden llegar a perder. Entonces hay que lograr siempre ese equilibrio. Bien, ¿las empresas tienen que manifestar su voluntad de participar en esta encuesta? Las empresas pueden completarla a través de un link. Es una encuesta que lleva unos 8 minutos de completar, y va a estar disponible en la web de KPMG, en la web
del Centro de Empresas Familiares, capaz que incluso acá en la el radio lo vamos a dejar claro. Ya está disponible, es un link, va a ser de fácil acceso y se puede completar en un celular, en cualquier dispositivo, muy fácilmente. Los resultados mientras los nenes gritan, que a todos nos pasa, eso lo podemos hacer en un ratito. Y lo pueden compartir también con colegas empresarios. Perfecto. Los resultados de esta encuesta, ¿cuándo estarán listos? Proyectamos que sea avanzado el segundo semestre, para que sea un impacto rápido de la encuesta. Prevemos una ventana de unos 3 meses para levantar las respuestas, los datos, bien. Con lo cual entre junio, septiembre, octubre estaríamos... La idea es llegar con... Ahí les tiro como un adelanto. El 5 de octubre es el Día Internacional de la Empresa Familiar, y en el Centro de Empresas Familiares vamos a hacer un seminario de